Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a meditar un poco acerca del libro de Números en nuestros estudios en los que estamos abordando el Pentateuco. Este libro es un libro que muchas veces pasamos por alto, porque quizá alguna vez lo hemos leído o, o visto, y al ver las genealogías pensamos que es poco importante. Pero el libro de Números es interesante más allá de lo que pudiéramos ver. Eh, el autor de este libro se le atribuye a Moisés, ya que es el personaje central del libro. En Números 33:2 hace una referencia específica a Moisés, que escribía acerca de las jornadas en el desierto. En Deuteronomio 1:1 dice: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán y Topel, y Labán y Haserot y Dizahab. El nombre inglés del libro viene de la Septuaginta, la traducción griega previa al cristianismo del Antiguo Testamento, y está basado en las listas de censos encontrados en los capítulos 1 al 26. El título hebreo del libro, Bemidbar, que quiere decir en el desierto, describe más su contenido. Números representa un relato del periodo de 38 años aproximadamente de la divagación de Israel por el desierto, siguiendo lo establecido en el Pacto de Sinaí. Números es el libro de las peregrinaciones en el desierto y revela con claridad por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida inmediatamente después de salir del monte Sinaí, sino que tuvo que andar errante en el desierto durante 39 años. Y aquí en esta imagen podemos observar pues toda la travesía que ellos tuvieron que llevar a cabo, y cómo por su incredulidad, por su desobediencia y por otras razones que mencionaremos, ellos tuvieron que andar errando en el desierto, siendo que pudieron haber llegado casi directamente. Este libro presenta la cuenta y el ordenamiento de Israel en su marcha a través del desierto. Dios dio instrucciones para el servicio de ellos y para la guerra mientras iban de camino a la tierra de Canaán. Dios tenía un plan trazado para su pueblo, y mientras les llevaba hacia la tierra prometida, pues él dio instrucciones de cómo le habían de servir su pueblo. Recordemos que cuando Moisés pidió a Faraón que dejara ir a su pueblo, y le dijo que era para que sirviera a Jehová, para que fuera y le sirviera, para que le adoraran. Entonces este plan fue llevado a cabo de una manera y no como estaba planeado. Pensamos un poquito en todas estas personas, todo el pueblo hebreo que salió de Egipto. Ellos estaban bajo una esclavitud tremenda, forzados, humillados, golpeados, y de alguna manera cuando ellos salen, lo que ellos sienten es la libertad. En este libro de Números también es el libro de las murmuraciones, que registra la continua murmuración de los israelitas por el descontento y sus quejas amargas contra Dios y su trato con ellos. Este pueblo, que era el pueblo de Dios,
y continuamente murmuró hacia su líder y mostró descontento por las condiciones y las situaciones que tuvieron que pasar ellos en el desierto y se quejaron por el tipo de alimento, incluso por la falta de agua. Y a pesar de todo ello, Dios estuvo con ellos, Dios les guió y les dio lo que ellos requerían. Es el libro de la disciplina divina, mostrando a un Dios que sí disciplina a su pueblo y ejerce el juicio cuando éste persiste en las quejas y la incredulidad. Números revela con profundidad el principio teológico de que si una generación falla, Dios levanta a otra para cumplir sus promesas y realizar su propósito. Muchas veces pensamos que nosotros en la iglesia somos indispensables porque tenemos un don que nos permite realizar el trabajo, el servicio a Dios de una manera eficiente. Pero en todo esto debemos entender que si nosotros le fallamos a Dios, habrá alguien más que venga y que haga el trabajo o la actividad quizá aún mejor que nosotros, por lo que Dios nos llama a una humildad, a un servicio con humildad y hacer las cosas sin murmuraciones, sin quejas y con gozo, sabiendo que las hacemos para Dios. Dios cumple sus promesas y realiza su propósito aun a pesar de nosotros y de que le fallemos. Los hechos que cubren Números abarcan de 39 a 40 años de la historia de Israel, de 1445 a.C., cuando levantaron el campamento del monte Sinaí, a 1405 a.C., cuando cruzaron el Jordán para entrar en Canaán. Fueron años de dura preparación y castigo. Números enseña claramente por qué los israelitas no entraron a poseer la tierra al salir del monte Sinaí. Cómo dudaron de Dios al atemorizarse ante los informes de los espías que inspeccionaron en Canaán. Dios determinó en su palabra: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. La segunda subsección del capítulo 26 al 36 narra los preparativos de la segunda generación para entrar en la tierra prometida. Estos comienzan con un nuevo censo. Compárese con el capítulo 1, el cual revela que toda la primera generación, excepto Josué, Caleb y Moisés, había muerto en el desierto. La sección termina con el reparto de la tierra entre las tribus después de haber entrado a la tierra prometida. Números presenta el concepto de la ira correctiva de Dios, aplicada a su pueblo desobediente. Con sus rebeliones, los hebreos habían quebrantado el pacto. Ni siquiera Moisés se libró de la ira de Dios cuando fue desobediente. Dios nos corrige y nos castiga cuando es necesario, cuando le desobedecemos, cuando nos rebelamos a sus preceptos y a lo que Él espera de nosotros. ¿Qué podemos esperar nosotros como simples cristianos falibles? Si aún Moisés, que era el gran líder del pueblo, tuvo que sufrir la ira de Dios y por tanto él no entró en la tierra prometida. Pero Dios no se dio por vencido con su pueblo. Aunque de momento los castigó, seguía determinado a bendecirlos y a conducirlos a la tierra que les había prometido. Hasta el falso profeta Balaam reconoció esta verdad en cuanto al propósito soberano de Dios. Dios cumplirá su propósito y llevará a cabo sus planes a pesar de lo que nosotros hagamos. Dios es un Dios justo, es un Dios que disciplina, pero también es un Dios que sostiene su palabra y que te dará la bendición que Él ha prometido y te dará la tierra que Él ha prometido, porque Él es
fiel a su palabra, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. En Números se destacan la soberanía de Dios, su santidad y su demanda de obediencia, pero también su misericordia y su fidelidad a la alianza. También se ve un significado tipológico en varios sucesos, personas y leyes. Dios nos demanda que obedezcamos, pero también cuando fallamos Él muestra su misericordia. Y cuantas veces fallemos, Él tendrá misericordia de nosotros, porque Él ha establecido un pacto con su pueblo, y su palabra es más fuerte que nada. Él sabe lo que somos, Él se acuerda que somos polvo, pero Él sabe que ha hecho un pacto con su pueblo. Y a pesar de que nosotros tengamos múltiples errores, múltiples fallas, Él sabrá prosperarnos, sabrá perdonarnos y sabrá esforzarnos en todo momento. Cuando el relato de Números comienza, el Señor organiza a Israel como un campo militar, con el Señor como cabeza para establecer su reino, en la tierra prometida entre todas las naciones. El libro muestra gráficamente la identidad de Israel como el pueblo liberado y en pacto con el Señor, y su vocación como el pueblo sirviente del Señor a cargo de establecer su reino en la tierra. Es por eso que el pueblo de Israel era importante para Dios. Era importante que la tierra viera que ese pueblo era un pueblo protegido por Él, era un pueblo bendecido por Él, y que a donde quiera que ellos llegaran iban a conquistar la tierra porque Dios estaba con ellos. El propósito de Dios en la historia está implícitamente revelado: invadir la arena de la humanidad caída y llevar a cabo la redención de su creación, la misión con la cual su pueblo debe estar totalmente comprometido. La enseñanza del libro tiene un significado duradero para Israel y para la Iglesia. Dios muestra su ira incluso en contra de su pueblo errático, pero tan segura es su gracia renovada como el amanecer, y su propósito de redención no será frustrado. De la misma manera, Dios nos usa a nosotros como iglesia para que en este mundo ellos puedan ver que Dios está con nosotros, pero que también somos un pueblo que tiene una tarea, la tarea de anunciar y de llevar su palabra y su gloria, de mostrarla a todos aquellos que no le conocen. El libro tiene 3 divisiones mayores, basadas en las localidades geográficas de Israel. Cada una de las 3 divisiones tiene 2 partes, como demuestra el siguiente desglose. 1. Israel en Sinaí, preparando para salir hacia la tierra prometida, seguido de viaje de Sinaí a Kadesh. 2. Israel en Kadesh, atrasado como resultado de una rebelión, seguido por el viaje de Kadesh hacia las planicies de Moab. 3. Israel en las planicies de Moab, anticipando la conquista de la tierra prometida, seguido por apéndices lidiando con varios asuntos. Dios prepara a la generación del Éxodo para que herede la tierra. En el capítulo 1, del 1 al 4 y el 49, vemos la preparación para marchar, seguido del censo de los guerreros en Israel. Al hacer el censo de los guerreros en Israel, se ve que tiene un ejército muy grande, bastante grande. Pero la fuerza del pueblo no residía en el número de sus guerreros, sino más bien su fuerza residía en que Jehová estaba con ellos. Disposición del campamento, en el capítulo 2, del 1 al 34. Dios dispone y ordena cómo se ha de organizar, cómo se ha de disponer este campamento. Enseguida vemos la organización de los levitas, en el capítulo 3. La santificación del pueblo, en el capítulo 5. Todo en esta sección vemos el plan de Dios, la planificación de Dios para con su pueblo.
Era muy importante la santificación del pueblo, ya que Dios les exigía que se santificaran. Este mismo pueblo que se santificó fue el mismo pueblo que más tarde erigiría un becerro de oro, olvidándose de las bondades de Dios, olvidándose de que en el desierto Dios les proveyó de agua, de alimento, que les dio pan del cielo, que les dio agua de la roca, que les dio una columna que les alumbraba por la noche, una columna de fuego, y por el día una nube que los protegiera del sol. Imagínese usted caminar por el desierto y sin agua. Es una cosa muy dura. Pero Dios tenía dispuesto este viaje y Él tenía todo preparado para que su pueblo tuviera pues esta comodidad de poder andar todo ese tiempo. Y vemos que esta generación que salió de Egipto no fue la misma generación que entró a la tierra prometida. En aquel entonces la expectativa de vida era más baja que hoy en día, y una generación se contemplaba en 40 años. Es por eso que toda esta generación que murmuró, que desobedeció, que pecó con idolatría ante Dios, tuvo que perecer en el desierto. La generación del Éxodo pierde su herencia a causa de su pecado e incredulidad. La gran bendición que Dios tenía para su pueblo, esta herencia que era la tierra prometida y todas sus bondades, se pierde por causa del pueblo, de su pecado, de su incredulidad, de su infidelidad. Las murmuraciones. Camino a Cades Barnea, en el capítulo 13. Vemos enseguida rebeldía e incredulidad en Cades Barnea. Pecado y rebeldía en el desierto, en el capítulo 15. Desobediencia camino a Moab, 20. Y en toda esta sección no podemos hallar algo positivo, algo bueno que decir de este pueblo. Simplemente, quizá por cansancio, quizá porque incluso anhelaban lo que tenían en Egipto y querían regresarse algunos, pero también se olvidaron de los azotes que recibían, de los malos tratos. Pero bueno, es la condición humana. Y aquí vemos el pecado del pueblo. La incredulidad, a pesar de haber visto todos los milagros que Jehová había hecho para con su pueblo. El murmurar contra su líder era algo bastante grave ante los ojos de Dios, porque este líder había sido puesto por Dios, pero a ellos pues no les importaba. Se rebelaban y caían en pecado y desobedecieron a Dios en todo lo que les había dicho, y de esa santificación que ellos realizaron se olvidaron totalmente. Dios prepara una nueva generación para que tome posesión de la tierra. Esta nueva generación, que se nos narra en el capítulo 26, son los hijos de todos aquellos que salieron. Sus padres han fallecido, perecido y han sido sepultados en el desierto. Y ahí quedarán. Pero esta generación
es la que va a entrar a la tierra que Dios prometió a sus padres. En el capítulo 26 del 1 al 65 podemos observar el censo de la nueva generación. Nuevamente se hace un censo porque pues el censo pasado ya no tiene objeto. Se hace pues un censo de la nueva generación para ver cuáles son las familias, los hijos que van a entrar a esta tierra. Dios da también instrucciones al pueblo en el capítulo 27. Y estas instrucciones que Dios da son para bien siempre de nosotros. Ciertamente Dios habló a este pueblo por medio de su líder, y a nosotros nos habla hoy en día a través de su palabra. Tenemos las instrucciones ahí, pero tampoco las seguimos. Tenemos las instrucciones para bendición, pero nos olvidamos de ello. En el capítulo 31 vemos la derrota de los madianitas. Este pueblo ya había sido preparado, esta nueva generación, y de ese ejército tan numeroso que existía, ya no quedaba huella. Era un nuevo ejército que en el nombre de Jehová derrotaría a los madianitas. En el capítulo 32 se nos menciona la ocupación de Transjordania. En el 33, un recuento del viaje desde Egipto hasta Moab. También se da una promesa de victoria sobre Canaán, también en el capítulo 33. Y en el 34 se nos narra la preparación para entrar y dividir la tierra. Este libro, pues vemos que es bastante interesante si nosotros lo leemos. Y los invito a que lo meditemos, que lo leamos y que veamos que es algo más que un censo aburrido y genealogías que no entendemos o que nos parecen quizá irrelevantes. Este libro trata acerca de la misericordia de Dios, la guía de Dios y el plan que Dios tiene para su pueblo, y que a pesar de lo que nosotros seamos, Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Quiero terminar con esta profecía de Balaam, que era un falso profeta, pero que Dios le forzó a hablar las cosas solamente que Jehová quería que él dijera. Él fue traído para maldecir a Israel, pero él solo pudo dar alabanzas al Dios y proferir bendiciones para Israel y maldiciones para los enemigos del pueblo de Dios. Esta profecía de Balaam es una profecía sobre la grandeza futura de Israel, lo que Israel vendría a ser a la postre. Dice la palabra de Dios: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Gracias a Dios, porque como Él fue con su pueblo, entonces Él es con su pueblo hoy en día. Así como su pueblo anduvo en el desierto, nosotros a veces estamos en el desierto de la desesperanza, de la soledad, de la tristeza, de esta situación que
que estamos viviendo y que es difícil para muchos. Pero permanece la fe en Jehová y el saber que Él guía a su pueblo y los lleva hasta esa tierra prometida. Les invito pues, hermanos, a que estudiemos este libro, que lo leamos completo, este libro de Números, y que encontremos en él la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que entendamos el plan de Dios para nuestras vidas y le permitamos que sea realizado. Espero que haya sido de bendición y que Dios les bendiga. Muchas gracias.